Telenovela Corazón Salvaje. En la presente cápsula les presentaremos un análisis del serial televisivo Corazón Salvaje, original de la escritora Caridad Bravo Adams, la cual ha tenido sus dramatizaciones en la radio, el cine y la televisión. En el caso particular de México ha sido radionovela. Se han hecho 2 películas y 4 telenovelas. Esta investigación concentra la atención en la tercera versión de su serial televisivo, de 1993, señalado por muchos especialistas como la más exitosa de todas, al contar con carácter de superproducción. La obra impresa de 1957 tiene muchas diferencias con dicha adaptación, principalmente en la escenificación, ya que está ambientada en un trópico caribeño, la isla de la Martinica, mientras que la telenovela se ambienta en el ficticio pueblo de San Pedro, en el puerto de Veracruz. Cuenta la historia de Juan del Diablo, un Robin Hood caribeño, que roba a los ricos para darle a los pobres, como una manera de sobrevivir, y de humillar a quienes lo desprecian. Dentro del argumento es donde se encuentra el contenido principal de carácter histórico. La vida de los jornaleros en una finca como lo es Campo Real, la justicia y cómo esta puede ser diferente entre personajes pertenecientes a la burguesía y los que son de las clases sociales bajas. Los protagonistas de este melodrama pertenecen a una clase social alta, y por tanto debían seguir con ciertos arquetipos, mismos que se hacen presentes en su vestimenta y costumbres. Para la elaboración de la presente cápsula se utilizó el tercer capítulo de mi tesis de maestría, la familia porfiriana en la telenovela Corazón Salvaje, un análisis de su representación histórico-social, la cual los invito a consultar. Acompáñenme en este recorrido. Antecedentes de Corazón Salvaje. La trama gira en torno a Juan del Diablo, quien era hijo ilegítimo de don Francisco de Autremont. Sus primeros años de vida los pasó en el Peñón del Diablo, al lado de su tutor, Andrés Bertolozzi, hasta que este muere, mientras que su padre y su medio hermano de nombre Renato viven en la mejor propiedad de la isla, Campo Real. Con la muerte del tutor, su padre biológico lo lleva a vivir con él a la finca, presentándolo ante su hijo como un compañero de juego, y ambos muchachos se hacen amigos. En la trama escrita por Bravo Adams, Francisco muere el 6 de mayo de 1885, y Juan queda en el desamparo, ya que Sofía, la esposa de su padre, lo corre de la propiedad, por lo que se embarca como grumete en una goleta de carga que zarpa rumbo a Jamaica. Mientras que Renato, Mónica y Aimé, cuya existencia en la narrativa inicia el 15 de mayo de 1899, se van a estudiar a Francia. Renato y Mónica fueron comprometidos en matrimonio por sus respectivas madres. Sin embargo, Renato decidió terminar con dicho arreglo, lo que ocasionó que Mónica se internara en un convento y formara parte del noviciado de las Madres del Verbo Encarnado. Poco después, Renato contrajo nupcias con Aimé, hermana menor de Mónica, sin saber que sostenía relaciones con Juan, su medio hermano. Al enterarse de la boda, fue a buscarla a la finca, donde fue reconocido por su medio hermano, quien le ofreció un puesto como administrador en sus tierras. Para evitar que su hermana fuera descubierta, Mónica, quien había sido echada del convento, decidió asumir las culpas de su hermana y casarse con Juan. En el segundo libro, ambos personajes partieron de la isla en el barco Luzbel,
única posesión del marinero, bajo la idea de que es el viaje de luna de miel. En el transcurso sufrieron una serie de eventos desafortunados. Mónica cae enferma de fiebre, la cual se agrava por su estado de ánimo, y tuvo que ser atendida en Grand Bourg, la capital de la isla María Galante. Después, Juan es reclamado por el gobernador de la Martinica, para que sea regresado a Saint-Pierre, por varias acusaciones hechas contra él, por lo que envían al teniente Charles Brighton en su búsqueda, un soldado bisoño y a la audacia ingenua de sus 20 años. El hombre detiene a Juan del Diablo transportándolo en su goleta, el Galeón. Lo lleva de regreso a la Martinica. En el transcurso del viaje, Juan le salva la vida en medio de una tempestad. Toma la goleta y la saca de la tormenta, por lo que Brighton comienza a verlo como un hombre honorable. Al momento que se encuentra frente al tribunal de Saint-Pierre, el 20 de marzo de 1902, se le presentó como Juan sin apellido, conocido por Juan del Diablo. Por el lado acusador presentan a Renato de Outremont y Valois. Finalmente, Juan es absuelto, se le regresan todas sus propiedades y apellido, ganándose a su medio hermano como enemigo, quien buscara cualquier medio para acabar con él. Por su parte, Aimé encontró su muerte al caer de un acantilado mientras escapaba de sus fantasmas. Se dio una erupción volcánica en la Martinica, el 6 de mayo de 1902, donde Renato sufrió un accidente a bordo del galeón, mientras combatía el Luzbel. Juan lo rescata y cuida hasta que sana de sus heridas. Mónica Molnar, en su labor de novicia, ayudaba a todos los que habían sufrido de heridas en Fort-de-France, donde los habitantes de la Martinica fueron a refugiarse. En agradecimiento, Renato le cede Campo Real a Mónica y a Juan, y parte con rumbo a Francia, a reclamar una herencia de su madre, quien murió en la erupción volcánica. Mientras el barco en el que zarpa se pierde en la costa, saca una carta donde menciona la anulación de matrimonio de su medio hermano y la quema, con lo que termina la historia. Versiones de Corazón Salvaje. Al realizarse varias versiones de la misma historia, es inevitable compararlas, y de esta manera ver cómo es la adaptación de la historia. La actuación, ambientación, vestuario. La primera adaptación de este clásico para la televisión fue en 1966, la cual tuvo las actuaciones protagónicas de Yulisa, Enrique Lizalde, Jacqueline Andere y Enrique Álvarez Félix. Al menos Lizalde y Andere actuaban en teatro. A pesar de que esta versión no se conservaron registros, Alfredo Gudini menciona en su libro Indiscreciones de la TV, Piedras y Coronas, que guardó muchos aires con lo que el viento se llevó. Según los comentarios de la prensa de espectáculos, Yulisa estelarizó de manera estupenda. Otras dos interpretaciones soberbias fueron las de Jacqueline Andere como Aimé y la de Fedora Capdevila como la bruja Kuma. En su artículo para El Imparcial, la periodista Ana Fontes Cota señaló que esta primera adaptación abordó temas como los complejos raciales o simplemente epidérmicos, muy presentes en aquella época. La segunda versión se estrenó en 1977, a cargo de Ernesto Alonso, dirigida por Alfredo Saldaña, musicalización de Armando Manzanero y escenarios en Iztapas y Guatanejo. En esta ocasión fue a color, no en blanco y negro, como su antecesora. Los protagonistas fueron Angélica María, quien en 1968 había encarnado a Santa Mónica en la versión cinematográfica, al lado de Julio Alemán y Teresa Velázquez. Otro protagonista de este serial televisivo fue Martín Cortés,
quien después de interpretar a Juan del Diablo optó por el retiro voluntario, y con la actuación antagónica de Susana Dos Amantes y Fernando Allende. Esta versión pasó sin pena ni gloria. En 1993 se realizó la tercera versión, con José Rendón como su productor y director, la dirección escénica del cineasta Alberto Cortés, así como notas musicales de Jorge Avendaño y un tema musical en voz del cantante Manuel Mijares. Además, el serial contó con otros 19 temas musicales incidentales, que se escuchan en las escenas más importantes, así como de los que identifican a cada uno de los personajes. Sus protagonistas fueron Edith González, Eduardo Palomo, Ana Colchero y Ariel López Padilla. Tuvo una duración de 80 episodios. Es considerada como la mejor versión realizada. Cuenta con carácter de superproducción, aunque como dice la famosa frase coloquial, hasta el mejor cazador se le va la liebre, pues en algunas escenas se escaparon detalles, en especial en la utilería, como son cubiertos de reconocida marca que en los tiempos de Juan del Diablo no existían, porque ni siquiera habían nacido sus creadores. El teleauditorio calificó esta telenovela de buena a excelente. El éxito de la producción fue tal que inclusive llegó a transmitirse a Italia, país al cual Eduardo Palomo viajó tras terminar satisfactoriamente su participación. Alejandro Galán, para Momentos de Telenovela, señaló que fue la primera telenovela que se grabó con técnicas cinematográficas, manipulación en las luces y velocidad de las imágenes, con lo que se creó una textura similar a la de una película. Emils Valencia, en su artículo para El Imparcial, mencionó que el canal de las estrellas, hoy en día Las Estrellas, en un desesperado afán por encontrar éxito, decidió autofusilarse la historia otra vez, que en esta nueva versión adaptada por María Saratini no logró retomar la idea original, por lo que consideró que está coja, tanto que dejó fuera del libreto a personajes ambientales tan importantes de la novela original, como son los esclavos negros imprescindibles en las plantaciones de caña del Mar Caribe en el siglo antepasado, pero sobre todo con tanto peso en esta historia de marcadas clases sociales. También cambió el lugar, en vez de ser la isla caribeña Martinica, la adaptadora la trasladó a Veracruz. Otro comentarista también criticó la versión, pues apuntó que les dio miedo integrar al personaje de la bruja Kuma, por lo que recurrieron a los rellenos y solo mencionaron su nombre para que tenga cierta presencia. En esta versión se llamó Teúa. A pesar de que la trama se desarrolló en Veracruz, la producción tuvo locaciones en Ciudad de México y Puerto Vallarta, así como la casa fortaleza de Emilio el Indio Fernández, ubicada en el antiguo barrio de Coyoacán. José Rendón eligió esta propiedad para los interiores de Campo Real. La propiedad también fue utilizada para los exteriores de la telenovela Las Secretas Intenciones, en 1991. Debe su nombre a la imponente torre fortificada en su entrada. La telenovela se terminó de emitir en 1994. Año en que termina el periodo presidencial de uno de los mandatarios más polémicos de la historia de México, Carlos Salinas de Gortari. El melodrama acabó las emisiones en un momento en el que el contexto social y político del país entraba en uno de los momentos más duros, crisis económica y el asesinato de un candidato a la presidencia, por lo que Corazón Salvaje, como un serial televisivo, pudo haber servido como un medio de escape por parte de la audiencia. La cuarta y hasta ahora última versión estuvo bajo la dirección de Salvador Mejía Alejandre, quien conjugó la trama con otro serial de época, Yo compro esa mujer. Fue producida de 2009 a 2010. Tuvo una duración de 135 capítulos. El protagonismo corrió por parte de Araceli Arámbula, quien encarnó a las hermanas gemelas Regina y Aimé, Eduardo Ñanes como Juan del Diablo, además de Cristian de la Fuente en el papel de Renato y Laura Flores como María del Rosario. Manejó tecnología que no había sido utilizada en la televisión mexicana hasta ese momento. Por ejemplo, se recreó el Luzbel mediante efectos de computadora. Sin embargo, esta versión no fue tan afortunada como las anteriores. Sufrió de fuertes críticas por parte de especialistas, quienes mencionaron que fue decepcionante
y solo alcanzó un rating de 28 puntos. Su trama gira alrededor de 1880 y 1910, lo que se puede definir perfectamente por unas palabras de Rodrigo Montes de Oca, personaje de la historia. Yo pienso que Porfirio Díaz es el mejor presidente que ha tenido México. Gloria de los Ángeles Zarza Rondón mencionó que las referencias históricas con mayor o menor precisión no son destacables, al margen de proponer como incentivo las bellas imágenes de la locación o la pretendida ambientación de sus escenas y personajes. El argumento gira únicamente en torno a las idas y venidas del triángulo amoroso protagónico. En la presentación a la prensa, uno de los actores dijo las siguientes palabras: "El que un ser haya nacido sin que otros lo hayan querido así, ya lo hace un corazón salvaje, porque tiene que vivir en la selva, maltratado, perseguido para siempre, y por eso aprende a ser un salvaje, para defender su propia vida, y la de los que él quiere, que es su padre que ya está muerto y su madre que nunca conoció". En conclusión, al ser Corazón Salvaje una telenovela de época, se ambientó en el momento histórico en que se desarrolla la trama. El tiempo, las costumbres y la educación de estos años es lo que terminó por proporcionar a cada uno de los personajes una personalidad distinta. La producción puede aludir a las complicaciones sociales o políticas de aquel entonces, pero todo con el propósito de entretener a un público con una bonita historia de amor. Así se grabó la historia de una familia burguesa que vive en un momento en el que el país estaba marcado por el esplendor porfirista. El reto fue lograr que los personajes tuvieran una vida que estuvieran llenos de pasiones y que fueran creíbles. A diferencia de las otras versiones, en la de 1993, los protagonistas no se separan por un tercero, sino porque él decide separarse de ella, al momento en que tiene problemas legales, ya que no quiere que ella cargue con todo su pasado. Al momento en que Juan del Diablo decide volver con Mónica, es ella la que no quiere, porque está cansada de sus venganzas. En el caso de Aimee, de pronto podía mostrar rasgos de arrepentimiento, incluso de ternura, a tal grado que en ciertos momentos parecía que los roles de protagonista y antagonista se volteaban. Con sus interpretaciones, Edith González y Eduardo Palomo proyectaron su experiencia actoral, al mostrar la pasión con la que se amaban, Mónica y Juan. En estos años las telenovelas debían contar con 4 condiciones: la de ser 100% familiares, contar una bonita historia de amor, tener enseñanzas morales y valores. Con ello debían enganchar a las audiencias con su trama, al hacerlos sufrir o identificarse con todas las peripecias que tienen los protagonistas. Corazón Salvaje es una historia que definió perfectamente su trama, por lo que es todo un clásico en la televisión mexicana, a tal grado que trascendió a través del tiempo y de las fronteras, ya que mediante la exportación llegó a otros países. Hizo que las playas mexicanas tuvieran reconocimiento a nivel mundial, al ser ambientada en una ciudad portuaria, y en específico es esta, la versión que produjera José Rendón en 1993, la que sigue en el gusto del público, tanto a nivel nacional como a nivel mundial. Si quieren conocer más datos sobre esta telenovela, los invito a consultar mi tesis de maestría. Podrán encontrar el link de su formato PDF en la descripción de esta cápsula. Por su atención, muchas gracias.